Hola, bienvenidos a esta clase. Hoy ya vamos a crear nuestra primera página HTML básica y vamos a empezar a escribir código. Para eso vamos a abrir nuestro editor de texto. Yo lo voy a buscar aquí en el buscador de Windows, Sublime Text. Bien, una vez que tengamos abierto nuestro editor, vamos a irnos a File, New File y se nos va a crear un archivo. Aún este archivo no está guardado, no tiene ninguna ubicación física en nuestro disco. Lo primero que tenemos que hacer con Sublime Text es indicarle qué tipo de lenguaje vamos a escribir en ese archivo. Para eso nos vamos a ir a View, a Syntax y vamos a elegir HTML. Listo. Una vez que tengamos eso, todo el código que escribamos, nuestro editor de texto va a saber qué formato darle, qué tabulación darle y va a reconocer las etiquetas de apertura y de cierre y las distintas cuestiones que incluyamos en nuestro código HTML. Antes de guardar, vamos a crear una carpeta en la que vamos a ir guardando nuestros ejemplos a lo largo del curso. Yo la voy a crear en escritorio y vamos a ponerle curso diseño web. Vamos a abrirla y allí adentro vamos a guardar nuestros archivos que vamos a ir creando a lo largo de este curso. También estos archivos van a estar disponibles para descarga para que puedas tanto escribir el código con el video, escribir mientras yo voy escribiendo el código y a su vez para que te descargues el archivo si lo deseas y puedas comparar los dos códigos. Bien, vamos a volver a nuestro editor de texto y una vez en el mismo, ahora sí vamos a ir a File, Guardar. También podemos hacerlo apretando la combinación de teclas Control S. Nos vamos a ir a Escritorio y dentro de Escritorio vamos a abrir la carpeta Curso Diseño Web. Vamos a ponerle 01-medio página básica. Aquí hay un punto importante. Para que un navegador web pueda leer y mostrar el contenido de un archivo HTML, ese archivo no solo debe tener código en HTML, sino que también debe tener la extensión, es decir, luego del nombre, tiene que ir el tipo de archivo, es decir, .html. Por ejemplo, para tener más noción de lo que estoy hablando, una imagen es el nombre de la imagen .jpg. Bueno, con este archivo HTML funciona de la misma forma. Es decir, luego del nombre del archivo tenemos que indicarle la extensión. En este caso va a ser .html. Como ven, Sublime Text al guardar y una vez que indicamos el tipo de lenguaje que íbamos a escribir en el archivo, ya automáticamente nos da el formato que elegimos. Pero nosotros vamos a escribir HTML como tenemos aquí para asegurarnos. Bien, vamos a guardar directamente y ya tenemos nuestra página básica, nuestro archivo de página básica en el cual todavía no escribimos nada por. Bien, si nos vamos a nuestra carpeta Curso Diseño Web y abrimos este archivo en nuestro navegador, vamos a ver que el mismo no muestra nada. Si bien muestra la ruta donde está, no está mostrando nada porque el archivo no tiene nada. Entonces vamos a empezar escribiendo la primera etiqueta HTML que vamos a conocer. Esta etiqueta funciona a modo de directiva. Le dice al navegador web qué tipo de documento está leyendo y se escribe de la siguiente manera. Voy a agrandar un poco. Con control más podemos agrandar el tamaño de nuestra fuente. Por ejemplo, voy a poner hola para que se entienda. Si yo aprieto control menos, ven que se va haciendo cada vez más pequeño. Y control más voy agrandando. Yo lo voy a dejar grande para que ustedes puedan leerlo bien en el video. Bien, esta directiva comienza con el signo menor que, el signo de admiración, y en mayúscula ponemos doctype. Y ven que ya nuestro editor de texto ya lo reconoce. Bien, doctype es el nombre de la directiva. Ahí voy a limpiar la pantalla, ahí está, doctype. Luego vamos a
especificar, bueno, finalmente qué tipo de documento va a leer el navegador. HTML y cerramos con signo mayor que. Esa es la directiva doctype. Le dice al navegador que está leyendo un archivo HTML. Luego de esta primera línea de código obligatoria para todos nuestros archivos HTML, vamos a usar la etiqueta finalmente HTML. Esta etiqueta es una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Entonces comenzamos HTML de apertura y luego HTML de cierre. Como ven, yo al poner la barra diagonal, nuestro editor de texto automáticamente me completó el código. Esa es otra de las funciones y de las ventajas de usar un editor de texto profesional. Entonces, repasando, ya le decimos al navegador con la línea 1, con esta línea de aquí, qué tipo de documento va a leer. Y luego, con la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, le indicamos que todo lo que esté entre estas dos etiquetas va a ser código y contenido HTML. Bien. Si abrimos, guardamos y abrimos este archivo del navegador, yo voy a ir al navegador y apretar simplemente F5, vemos que todavía no hay nada. Y es que estas etiquetas que utilizamos hasta el momento solo sirven para decirle al navegador qué tipo de contenido está leyendo y que aquí empieza el contenido HTML y aquí termina. Luego tenemos dos etiquetas obligatorias. Una es head y otra es body. Vamos a escribir primero head, que es la cabecera de nuestro documento. La etiqueta de apertura head y la etiqueta de cierre. Entonces, todo lo que esté entre la etiqueta de apertura head y la etiqueta de cierre va a pertenecer al encabezado de nuestro documento. Ahora, aquí hay un punto clave. Cuando yo me refiero a la cabecera del documento, no me refiero a la cabecera de un sitio web. La cabecera de un sitio web puede ser un titular de una noticia, un titular de un servicio. En esa cabecera puede haber una pequeña descripción del servicio, de la noticia. Bien, esa es la cabecera a nivel diseño. Y esta es la cabecera del documento a nivel información. Son dos cosas distintas. Entonces, como esta cabecera del documento es a nivel información, tiene esa misión, informar. ¿A quién le informa? Al navegador. Dentro de estas dos etiquetas, de apertura head y de cierre head, vamos a incluir mucha información que le va a ser útil a nuestro navegador. Por ejemplo, vamos a escribir el título, que se va a mostrar en la pestaña del navegador. Vamos a indicarle que cargue archivos, vamos a indicarle que le dé una codificación especial a nuestros textos y demás cuestiones. Como vemos, toda información para el navegador. Entonces, la cabecera del documento HTML con la etiqueta de apertura head y la etiqueta de cierre head es información para el navegador. No es la cabecera de nuestro sitio web, es la cabecera de nuestro documento. Son dos cosas distintas. Bien, vamos a escribir dentro de la cabecera de nuestro documento, con la etiqueta de apertura title y la etiqueta de cierre title, un título. Vamos a ponerle nuestro primer documento HTML. Este título no se va a mostrar en la pantalla, se va a mostrar solo en la pestaña del navegador. ¿Por qué? Porque está en la cabecera de nuestro documento. Y esta cabecera, como dijimos, sirve para informarle cosas al navegador. No es parte del sitio web que se representa gráficamente, ¿sí? A nivel informativo. Vamos al navegador, vamos a apretar Control S para guardar. Vamos al navegador y voy a actualizar. Como ven, aquí todavía no hay información de ningún tipo. No aparece nada y pusimos un título. Pero sí aparece aquí arriba, en la pestaña de nuestro documento, de nuestro archivo. Entonces, vuelve la lógica de la cabecera de nuestro documento con las etiquetas de apertura head y la etiqueta de cierre head. Es información para el navegador. Bien, vamos a continuar. Y hace instantes dije que había dos etiquetas obligatorias dentro de HTML, dentro de las etiquetas HTML.
Una es head y la otra es body. Entonces vamos a escribir body. Una ya la escribimos, ya sabemos para qué funciona y cuál es su misión. Es darle información al navegador. Bien, dentro de body, dentro de la etiqueta de apertura body, la etiqueta de cierre, sí vamos a incluir contenido que se muestre al usuario. Todo lo que haya dentro de body va a ser para el usuario. Por supuesto el navegador también sabe interpretarlo, pero va a ser única y exclusivamente para el usuario. Para que el usuario interactúe, se informe, compre y demás. Todo lo que hay en un sitio web va dentro de la etiqueta de apertura body y la etiqueta de cierre body. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a escribir un párrafo. La etiqueta de párrafos es simplemente la etiqueta P. Tenemos una etiqueta de apertura. Ya vamos a conocer un poco más sobre párrafos, pero ahora vamos rápido porque estamos viendo una página completa básica de HTML. Luego iremos punto por punto. Y vamos a poner un texto de ejemplo. Y ahora sí vamos a guardar con control S este archivo y vamos a ir al navegador. Si aprieto F5 para actualizar el documento, como vemos nuestro párrafo se está mostrando aquí. Todo este es el párrafo que pusimos en nuestro editor de texto. Todo este párrafo que colocamos aquí es el que estamos viendo en el navegador. Es este que se representa. Bien, ahora, dos cosas claras tienen que quedar. Una es head, cuál es la función de la etiqueta de apertura head y la etiqueta de cierre head. La cabecera de nuestro documento. Información para el navegador web. Y la etiqueta body de apertura y la etiqueta de cierre. Todo lo que se le va a mostrar al usuario. Esas dos cuestiones claras. También que tanto la cabecera de nuestro documento como el cuerpo de nuestro documento van a ir dentro de la etiqueta de apertura HTML y dentro de la etiqueta de cierre HTML. Si recuerda, en clases anteriores indiqué que el navegador iba leyendo línea a línea. Entonces, para ejemplificar mejor aquí, vamos a ver qué lee el navegador. En la primera línea, lee la directiva doctype y que el documento que va a leer es HTML. En la segunda línea, lee la etiqueta de apertura HTML. Entonces sabe que desde la línea 2 hacia abajo va a haber etiquetas HTML que va a tener que interpretar. Como ven, en la línea 4 está la etiqueta de apertura head. La etiqueta de apertura de la cabecera de nuestro documento. Entonces, el navegador sabe que allí va a empezar a leer, debajo de la etiqueta de apertura head, información que es importante para él. Luego, una de esas informaciones que agregamos hasta el momento es la etiqueta title. Entonces, esta etiqueta le indica al navegador que tiene que mostrar el título que hay dentro de ellas en la pestaña del mismo. Es decir, el título que vemos aquí como nuestro primer documento, el que vemos aquí arriba. Luego tenemos, esperen que voy al editor, tenemos la etiqueta de cierre de la cabecera de nuestro documento. Entonces el navegador sabe que allí para de leer la información que es importante para él. Luego tenemos la etiqueta de apertura body. El navegador sigue leyendo línea a línea y se encuentra con body y sabe que comienza el cuerpo de nuestro documento HTML y por lo tanto todo el contenido que haya debajo va a ser el contenido que va a mostrar al usuario. Luego lee en la línea 10 la etiqueta de apertura de un párrafo, entonces sabe que todo este texto es un párrafo. Cuando cerramos el párrafo sabe que allí termina, que ya no va a haber un texto en formato de párrafo para mostrar. Luego lee la etiqueta de apertura de cierre body, entonces sabe que de allí en más no va a mostrar nada al usuario. Y luego tenemos la etiqueta de apertura HTML. Al leerla, sabe que termina de leer el documento HTML y nada más va a leer. Esos conceptos tienen que quedar claros. Otra etiqueta importante es
la etiqueta de codificación de caracteres. Para entender esto, voy a crear otro párrafo. Si aprieto la letra P y tabulación, simplemente el editor ya entiende que quiero escribir un párrafo. Colocando el nombre de la etiqueta y apretando la tecla de tabulación Tab. Esta etiqueta de codificación de caracteres, que va dentro de la cabecera de nuestro documento, es decir, va dentro de las etiquetas head, va a servirnos para especificarle al navegador cómo tiene que tratar ciertos caracteres. ¿Qué es esto? Por ejemplo, por defecto, los navegadores codifican el lenguaje del inglés. Es decir, entonces nos encontramos con que en el idioma inglés no existen la letra ñ ni existen los acentos que sí existen en el castellano. Entonces el navegador, al encontrarse con una ñ o con un acento o con caracteres que no están incluidos dentro del lenguaje inglés, no va a saber cómo mostrarlos y lo va a mostrar erróneamente. Voy a poner un ejemplo, voy a escribir diseño. Entonces esto lo va a mostrar de una forma con caracteres extraños, tanto la ñ como la o. Para evitar eso, para que lo muestre correctamente como tiene que ser, como nosotros lo escribimos en el editor y como se escribe, vamos a ir a la cabecera de nuestro documento y vamos a agregar un metadato. Ya incursionaré en qué es un metadato, pero es una etiqueta de autocierre con el atributo charset y el valor UTF-8. Bien, lo que hacemos es escribir una etiqueta de autocierre. La etiqueta de cierre meta simplemente no existe y esto sería un error. Por lo tanto, escribir meta está mal porque no existe. Es absolutamente un error, ya que un metadato que se escribe con la etiqueta meta es una etiqueta de autocierre. Una cuestión fundamental de la etiqueta de autocierre, como indiqué en videos anteriores, es que generalmente o cargan contenidos o dan una orden. Si recuerdan, en el video sobre sintaxis del lenguaje hablé de eso. Una etiqueta de cierre con su respectiva de apertura con su respectiva etiqueta de cierre muestran contenidos. Una etiqueta de autocierre o carga contenido o da una orden. Por lo tanto, al no tener que englobar ningún contenido, no necesita una etiqueta de cierre. Bueno, ¿qué hace esta etiqueta? Usamos el atributo charset. Como sabemos, estamos en la cabecera de nuestro documento y todo lo que escribamos aquí va a ser información para el navegador. Entonces usamos la etiqueta meta, que es un metadato, que ya sabremos qué es más adelante, y a esa etiqueta meta le pasamos un atributo. Los atributos son características especiales de las etiquetas, para que se comporten o den distintos tipos de información. El atributo charset, por ejemplo, se encarga de especificar la codificación de caracteres de un documento. Es decir, si quiero que codifique correctamente ciertos caracteres o los codifique de otra forma. Nosotros queremos que codifique correctamente los caracteres del idioma castellano, como por ejemplo la ñ y los acentos. Entonces tenemos que usar la codificación UTF-8, que es una codificación especial para nuestro idioma. Al pasarle este valor, entre comillas, al atributo charset a través de un metadato, el navegador va a saber cómo codificar, por ejemplo, la ñ y los acentos, que son caracteres de nuestro idioma. Entonces lo va a codificar de forma correcta. Vamos a guardar, vamos a actualizar, vamos a ir al navegador y como vemos tenemos la ñ y el acento escritos de forma correcta. Bien, tenemos una primera página muy básica, muy elemental, pero como pueden ver que nos deja muchas cosas por saber y hemos aprendido las mismas. Así que nos vemos en la próxima clase.